Dicen que en el siglo XX no existió un solo día en el que no hubiera una guerra en algún punto del orbe. Tan cargado es sangre y dolor, en su década final toda esta simbología de horror se materializó en un solo hombre. León Astray, más conocido como el Tigre de Ceuta, no por haber nacido allí, ya que nadie conoce su lugar de origen, sino por haber sido visto disfrazado de tigre de Bengala en los carnavales de la provincia de 1998, sembró la década de los 90 de muerte y destrucción. ¡Dale! Desde niño siempre se mostró frío y calculador. Se notaba en sus ojos, en sus gestos y en sus manos que estaba cargado de ambición y desprecio hacia la humanidad. Es la deshonra de la familia. Sin interés en ideales o en política, se vendió siempre al mejor postor, ya fuera para grupos independentistas o para retorcidos partidos de ultracentro como la desaparecida Macho. Su despiadada sangre fría sirvió en bandeja a decenas de inocentes y también a multitud de políticos. Haciendo alarde de un humor negro difícil de entender, caen personalidades como Ransel Calirogan, Miss Filipinas 1991, Juan Toma, exministro de Hacienda, o Susana Cerbol, abogada comunista. Mi hermana era comunista, sí, pero no merecía morir por ello. Detractor del diálogo y de cuantos creen que con él se puede arreglar cualquier conflicto, no podía ser otra cosa en la vida más que un sociópata. En uno de sus currículums, redactado en 1997, podemos leer: mato a placer. También traficante de armas, francotirador, salteador de caminos y boxeador ocasional. El caso de Astray fue uno de los más difíciles de mi carrera. Se le juzgaba por tantos crímenes que no sabía por dónde empezar. Pero sí, es evidente que me brindó el reconocimiento para crear programas como este. Amante también del tabaco y ante todo de las armas, su afición le llevó a dispararse en un ojo, siendo aún niño, al parecer para demostrar a sus amigos que simplemente era capaz de hacerlo. Debía de venirle de familia, ya que su bisabuelo era aficionado a dispararle a las farolas, su abuelo a las ruedas de los coches y su padre a los niños regordetes. León convierte la afición en un principio. Un criminal sin precedentes, asesino de pocas palabras y hombre de acción como pocos se han visto. Yo no podría olvidar ese rostro jamás. Está claro que es el gemelo malo. Yo solo he matado a gente en cumplimiento del deber, no como ese hijo de puta. En estas Navidades le deseo lo peor al hijo de puta que me quitó a mi hermana. Hoy no tengo nada que decir. Mire bien ese ojo. ¿No merece este bestia ser juzgado? Ahora usted podrá hacerlo. 5 de los peores criminales homicidas del país. 5 de las mentes más retorcidas de todos los tiempos. 5 crueles competidores por un solo premio, la libertad. Y usted para decidir quién es el más blando de todos. ¿Merecerán estos asesinos nuestro perdón? ¡Felices fiestas a todos! Estamos ya muy cerca de fin de año. Se cumplen 5 semanas de reality show, en la que, por cierto, Ludivina y León Astray cumplen 30 días en la casa. Y en estos días hemos podido observar que León Astray es un ser apolítico, ambicioso, sanguinario, misántropo consumado y posiblemente no tenga escrúpulos de ningún tipo. Por eso es mucho más curioso observar cómo posee cierto sentido del honor y la justicia.
Es escarretada la silla esa. Tú lo has dicho. Está loca. Asesinos concursantes, está visto que el intento por haceros llegar el buen espíritu navideño no ha penetrado en vuestros crueles corazones. Las navidades no han hecho más que comenzar y vosotros ya os habéis quedado sin ellas. Ya podéis estar quitando la decoración y guardando el árbol. Id a poneros ropa limpia y recoged ese desorden. Por supuesto, olvidaos de regalos navideños. Para eso hay que haber sido bueno y no es el caso de ninguno. Vuestra libertad está en juego. ¡Felices fiestas! ¿Quieres ser tan duro como el tigre de Ceuta? Ahora dedicarse a la lectura no es cosa de empollones. Con la violenta colección de Primera Sangre sabrás cómo matar a tu jefe de un solo golpe. A usar una bayoneta y no coger una infección. O a estrangular a tu suegro sin hacerte callos en las manos. No es cosa de empollones. Dame una L. Dame una E. Dame una... Dame una N. ¡León! Y si quieres ser como él, ya lo sabes. No dudes en conseguir ahora todos los volúmenes. Y si no puedes pagar el precio, matarás por conseguirlos. Es curioso observar que incluso entre crueles depredadores como nuestros concursantes puede apreciarse cierto grado de humanidad. Sin duda, este programa está sirviéndonos a todos para comprender que sentir respeto y asesinar personas pueden ser cualidades de un mismo individuo. Pero veamos qué ocurrió después, porque obviamente no podemos olvidar que estamos hablando de maníacos homicidas. Coge el móvil o te reviento los sesos, hijo de perra. Preta na bolacha esquiva. Alguien se ha dejado una enorme suasquiva en el baño y te puedo asegurar que es francamente grande.
Svishnaya, Svishnaya. Yo no pienso tirar la cadena. En mi país el que cocina no tiene que fregar. Pues en este, amigo mío, si alguien cocina para los demás, es porque tiene intenciones amables hacia ¿Qué ellos. intenciones amables ni amables? Aquí estamos... Estamos aquí para ganarnos la libertad. ¿Qué intenciones amables? Давай, Fidelisca. Desvesnaos las calzambras. Compites contra 4 asesinos sociópatas. ¿Qué diablos esperabas? Y tú me vas con mi Tony, Sultán, Anatoly. ¡Atención, enfermos homicidas! Visto lo ocurrido estos pasados días, la dirección ha pensado en evitar más situaciones caóticas en la casa. Por lo tanto, vuestro único regalo será una tabla de tareas que a partir de mañana deberéis seguir al pie de la letra para demostrar hasta qué punto estáis siendo civilizados por el programa. Fidelio, te encargas de ese dormitorio. Ludivina y León, puesto que lleváis más tiempo en la casa, vosotros limpiaréis el salón, el pasillo y el otro dormitorio. Bárbara, la cocina. Y Zoltán, tú limpiarás el cuarto de baño. ¡Felices fiestas otra vez! Vaya idea de la justicia tienen en este país. Jovanaya Ukrainka. Vaya idea de la Navidad tienen aquí, estoy de migrante. ¡Alguien te requiere, insensato! Contesta o te sacaré las entrañas. Luego dicen que vender drogas es un crimen.
A ti dedicaré mi próxima ópera. ¿Qué has hecho? Pero, eres una asquerosa. Ojo por ojo, diente por diente, lengua por oídos. Bárbara parece que ya se ha cobrado su venganza contra Sichowski. Eso sí, ha perdido cualquier oportunidad de ganar la libertad. Ahora veremos cómo reacciona Fidelio. Todos sabemos que es el más retorcido. A pesar del absurdo y casi inexistente espíritu navideño, que yo desprecio profundamente, estoy a punto de entregar al mundo un regalo insuperable e impagable, que sin duda alguna será mi obra maestra. A veces parece que intentan cabrearme a posta. Sobre todo ese león que no hace más que incordiar. Y he pensado dedicar mi drama épico a esa zorra ignorante de depravadas curvas y cerebro de mosquito. Pero en Bielorrusia también sabemos jugar a ese juego. Como al divino Ludwig van Beethoven, cuando compuso su 9ª sinfonía, no me importará tener que acabarla estando sordo. Hoy tampoco tengo nada que decir. Una confesión que muchos psiquiatras no sabrían cómo tomarse. Hasta aquí ha llegado el resumen de esta semana, pero no os perdáis mañana nuestro especial sobre los santos inocentes. Porque, hablando de inocentes, tenemos nuevas pistas que apuntan a que no todo es lo que parece. También sabremos si Bárbara pagará por su acto vengativo, cosa que decidiréis vosotros desde casa votando. Felices fiestas a todos. Parece que en estas Navidades nuestros telespectadores no se sienten demasiado misericordiosos con estos salvajes compañeros de piso. Pese a haber despertado pasiones, Bárbara se deja llevar por la venganza y consigue un sangriento 71%. El tigre de Ceuta sigue practicando la ausencia y el no meterse en ningún conflicto le lleva un 4%. Aunque ha sido víctima de un contraataque, el genio de Mal Tchaikovsky no despierta la lástima y obtiene un 13%. Ludivi demuestra que su locura es realmente peligrosa y pierde la preferencia consiguiendo un 8%. Zoltan, sorprendiendo a todos, empata con León esta semana con otro estupendo 4%. ¡Ho, ho, ho! Ya es Navidad, así que tengo una sorpresa para los amantes del peligro. Olvídate de esa decoración espantosa, del resto de los regalos, de los villancicos y del típico Papá Noel. Deja de lado las tradiciones y hazle la guerra a tu Belén. Porque ya está aquí Santa Cruel. Si tu asesino preferido es León Astray, regala ya el nuevo muñeco de acción, preferido tanto por niños mayores como por adultos más pequeños. El juguete más letal del mercado.
con musculosos brazos articulados capaces de aguantar 5 veces su peso. Y un parche impermeable súper chulo que solo se moja con líquidos. Ya podéis estar diciendo a vuestros papis que os lo compren, chavales. Además, viene acompañado de toda una gama de armas mortíferas, granadas explosivas que explotan de verdad. ¡Viene 3! Un cuchillo súper afilado. Un M16 de lo más varonil. Y hasta una cajetilla de puros bajos en nicotina para los más peques. Por fin podréis hacer como los mayores. Además, se incluye un tatuaje del tigre de Ceuta que no podrás quitarte ni aunque quieras. ¡Brutal! ¿Y Zoltán? Tranquila, pequeña. También podrás jugar con el témpano de Bielorrusia. Zoltán Bolshevik estará en las tiendas muy pronto, niños. La última generación letal de muñecos no dejará a títere con cabeza. En estas navidades, ¡Parchéate!